Buenas tardes, estamos aquí, estamos comenzando este video en vivo. No termino de resolver mis problemas técnicos, entonces va a ser nuevamente con el iPhone, ¿verdad? Antes que nada, obviamente, pues felicitar a todas las mamás que me están escuchando, y encomendar a todas las mamás de los que están viendo este video, ¿no? Las tenemos presentes en nuestra oración, en nuestra gratitud, ya sea que estén aquí acompañándonos, que siempre nos son muy necesarias, o ya sea que estén en la casa del cielo junto con nuestra Madre la Virgen. A todas las madres, muchísimas felicidades en este rato de oración. Y nada más comunicarles, algunos me han estado preguntando de qué ha pasado con mi amigo el sacerdote que está enfermo con coronavirus. Está estable, he estado en comunicación con él y está estable, no le ha pegado demasiado duro, o sea que pues muchas gracias por sus oraciones. Vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Realmente en esta oración, pues no podría ser de otra manera. Vamos a traer a colación a nuestra Madre la Virgen. También estábamos viendo la vida de Jesús. Indudablemente María fue una pieza fundamental en la vida de Jesús. Y es una pieza fundamental en la vida de la Iglesia. Y suena un poquito feo, un poquito duro, no quiero que suene como un comentario despectivo, pero pues nuestros hermanos separados, los evangélicos, los protestantes, pues qué gran pérdida tienen cuando ellos voluntariamente se privan de esta maternidad espiritual de María. Cómo pues se privan de un tesoro grandiosísimo, el tener el cariño de una madre que vela por ellos desde el cielo, que es la omnipotencia suplicante, a la cual su hijo no puede ni quiere negarle nada, porque desde el primer milagro que hizo Jesús lo hizo por petición de su madre, como mostrándonos la omnipotencia suplicante de María. Es decir, María no es omnipotente, de hecho ella no hace milagros, los milagros los hace Dios, pero ella intercede para que Dios los haga. Y eso está con base en las Escrituras. Por eso vamos a pedir ahora por nuestros hermanos cristianos que no aceptan esa maternidad divina de María, y claramente eso pues no puede ser de Dios, precisamente porque Dios mismo ha querido tener una madre, y por eso el día de hoy, que además es providencial, ¿no? Hoy coincide el Día de las Madres en México y en Perú, que no suele ser así. En Perú es el segundo domingo de mayo y en México es el 10 de mayo, sea el día que caiga, ¿no? Y ahora coincide el segundo domingo de mayo con el 10 de mayo. Es decir, hoy en todos lados tenemos presentes a nuestras madres y le damos gracias a Dios por el don de su vida. Queremos aprender de ellas ese sacrificio generoso, ese amor abnegado. Queremos tenerlas presentes muy especialmente en nuestra oración. Te decía que Jesucristo no quiso prescindir de tener una madre. Piensa tú, ¿no? Y ahorita estamos haciendo nuestra oración, nuestro diálogo con Jesús, nuestro diálogo con Dios. Dios vino al mundo y se privó absolutamente de todo. No quiso tener una casa propia, no quiso nacer en un lugar para hombres, sino nació en un establo. No quiso el honor de los famosos, ni las riquezas, ni el reconocimiento de los poderosos. Pero, sin embargo,
Jesucristo quiso tener una familia, como diciéndonos qué es lo importante. Lo importante no son las comodidades, lo importante es gozar de una familia. Jesucristo quiso tener una familia, quiso tener un hogar, quiso estar cerca de nosotros, pero no de cualquier manera, sino con una madre y con un padre. Jesucristo, siendo el omnipotente, se prescindió de todas las comodidades, prescindió de todos los lujos, prescindió de todos los placeres, prescindió del dinero, del poder, pero no prescindió de una familia y particularísimamente de una madre que desde el momento en que nació, como a todos los niños, lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. Es decir, nos está dando como una clave, ¿qué es lo importante? Y fíjate, Jesús, a diferencia de lo que es ley de vida naturalmente, pues que pues uno entierra a sus padres, por lo menos normalmente eso es ley de vida. Jesús no quiso enterrar a su padre, a San José, pero a su madre no. Jesús la quiso tener al principio de su vida y al final de su vida. Fíjate tú cómo Jesús no quiso eso que pues muchos quisiéramos, ¿no? Que nuestra madre nos acompañara en ese último momento, pues Jesús lo quiso, lo podía hacer. Jesús pudo elegir a su madre, y por eso eligió a la más santa de las mujeres, y pudo elegir, pues yo quiero tenerla al principio de mi vida y al final de mi vida, porque la necesito. Fíjate tú el papel que tiene la madre y el papel que tiene María. O sea, todo un Dios omnipotente, todo un hombre hecho Dios por nosotros, pues que prescindió de todo. O sea, cuando murió, la tumba no era suya, era de José de Arimatea, ¿no? Lo despojaron de sus vestidos y se los echaron a suerte, o sea, ¿no? Murió desnudo, murió sin nada, murió abandonado, pero tuvo a su madre. Y nació nuevamente sin nada en un establo, pero tenía a su madre. Es decir, Jesucristo nos da como una idea de la importancia de las prioridades. ¿Qué es lo que hay que tener? Mira, pues, aunque suene un poquito feo, lo más importante que hay que tener es que hay que tener madre. Jesucristo quiso tener la madre al principio, el inicio de su caminar en la tierra desde la encarnación, y la quiso tener hasta el último aliento, hasta expirar. Fíjate tú la importancia que tiene María. Por eso a mí sí me resulta sorprendente, o sea, que no es una consideración piadosa, que está en las Escrituras. O sea, en las Escrituras está que María lo envolvió en pañales en el pesebre, que se encarnó en el seno de María cuando la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra. Que la Virgen Santa Isabel le dice, bienaventurada tú que has creído. Que la Virgen dijo, y está en la Escritura, me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Que el primer milagro que hizo Jesús lo hizo por petición de María, y es el único milagro que podemos decir superfluo. O sea, los otros milagros que hizo Jesús fue resucitar muertos, devolver la vista a los ciegos, escuchar a los sordos. Me explico, o sea, milagros que tú dices son fundamentales para salvar la vida a las personas. Bueno, pues el único milagro que podemos decir no era así tan debido a muerte, es el milagro que le pidió la Virgen, oye, que no se queden sin vino. Que no se queden sin vino en la boda, que no pasen esta vergüenza. Y Jesús lo hace. O sea, Jesús inicia sus signos por petición de su madre. Y luego podemos pensar en la iglesia. Bueno, pues cuando sube Jesús a los cielos, dice que van los apóstoles al cenáculo en compañía de María, la madre de Jesús. Y cuando reciben al Espíritu Santo, lo reciben en compañía de María, la madre de Jesús. Es decir, María está al principio de la vida de Jesús, al final de la vida de Jesús y al inicio de la vida de la iglesia. O sea, no puede uno no darse cuenta, porque está en las Sagradas Escrituras, está en los Evangelios, está en los Hechos de los Apóstoles, que María está ahí. Y María está ahí en el momento importante, no está en los momentos, no está en la entrada triunfal de Jerusalén, no está, pero está ahí, en el primer milagro, en el nacimiento y sobre todo en la cruz, de pie, consolando, sosteniendo, acompañando a Jesús. Como mostrándonos, nosotros si queremos parecernos a Jesús, también necesitamos tener a María siempre a nuestro lado. Si queremos ser como Jesús, también nosotros necesitamos tener esa compañía, tener esa fuerza, tener ese sostenimiento. Es más,
no podemos imitar a Jesús si nos falta eso, porque es una parte muy importante, o sea, no es un adorno. María, veíamos ayer al hablar de la vocación, o antier, hace unos días, no, era en otro video que hablaba sobre la vocación, pues como la vocación a veces pues tiene instrumentos para que uno la descubra y que son como el sobre, pero la carta pues es una carta que escribe Dios. Bueno, María no es un sobre, o sea, María no es algo que de usar y tirar, ¿no? No fue un empaque para enviar a su hijo al mundo, como a veces pueden verla algunos hermanos nuestros separados. No, o sea, María tuvo un papel fundamental en el principio, un momento muy delicado de la vida de Jesús, el nacimiento. Luego, pues también el niño perdido hallado en el templo, la huida a Egipto. Pero luego en la cruz, el momento en el clímax, está Jesús con María. El momento en el cual Jesús da como cumplimiento a su vocación, pues María está ahí al lado para darle sostenimiento y darle fuerza. Entonces nosotros en nuestra vida, si queremos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también del sostenimiento, de la fuerza, del amor que nos puede proporcionar nuestra Madre del Cielo. Y por eso hoy la queremos reconocer, porque en nuestra vida para dirigirnos hacia Dios, pues es una vida como en familia, es decir, la iglesia es familia, la familia hecha que ha surgido del seno de la Trinidad, donde Dios es nuestro Padre, pero no nos falta el tener una madre. Y una madre que nos sostenga, y una madre que nos levante, y una madre que nos consuele, y una madre que nos anime y que nos ponga metas altas, que nos ayude a crecer, a volar, a no conformarnos con lo que hacemos, a tener cada vez mayor ilusión, mayor esperanza. O sea, eso es una madre. La que está ahí, la que te levanta, la que te impulsa, la que te sostiene, la que te ayuda a crecer. Y eso es lo que hace María con nosotros. Por eso le estamos muy agradecidos, y si el mes de mayo es el mes de María, pues el Día de las Madres podemos decir que es el Día de María, que es la madre por excelencia, es la que engendró a Cristo. Cristo se formó en sus entrañas purísimas y luego ella ejerció el papel de madre, como todas las madres con los niños, lo alimentó, lo cargó, lo educó y luego lo dejó ir para que cumpliera su misión. También, como las buenas madres saben dejar ir a sus hijos para que sigan su camino, es decir, no es una buena madre una madre que es posesiva, que no deja que su hijo vuele con alas propias. La buena madre es la que quiere que su hijo no dependa de ella, sino que tenga esa autonomía. María también entendió, y seguramente le costó cuando vio partir a Jesús del hogar de Nazaret para comenzar la vida pública. María sabía que ese momento tenía que llegar, y le costó, como a toda madre le cuesta, ver a su hijo salir de la casa. Y más sabiendo cómo tendría que terminar esta historia. Y María, cuando ya era la inminencia del momento de la cruz, pues seguramente lo habría conversado con Jesús y habría tenido un profundo dolor en el corazón. ¿Cómo va a morir mi hijo? Pero eso es la voluntad de Dios. Y es lo que se tiene que hacer. Entonces, digamos que la vocación de María no fue fácil. Y como no es fácil la vocación de una madre, como no es fácil el papel, porque siempre tiene que estar ahí. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención, te decía, es cómo nuestro Señor, que no le importaba la fama, no le importaba el poder, no le importó que sus apóstoles, que sus amigos lo abandonaran, incluso que lo traicionaran, en el caso de Judas, que era su amigo. Sin embargo, a su madre la quiso siempre ahí a su lado. Y pienso que nosotros también, la vida nos dará a veces golpes, a veces tropezaremos. Quizá no tengamos, con María tendrá que ser distinta con nosotros que con Jesús. Jesús algo sí no tuvo nunca, que fue pues el tropiezo. Jesucristo nunca tuvo una caída, por decirlo así, un tropiezo, una ruptura. Jesucristo nunca estuvo roto por dentro, por decirlo así, que es una realidad que nos puede pasar a nosotros. Nosotros a veces podemos estar rotos por dentro. Y precisamente en esos momentos es cuando más necesitamos a nuestra Madre. Es cuando más necesitamos a María. Cuando nos damos cuenta de nuestra inconsistencia, que es una experiencia que pues Jesucristo no tuvo. Porque Jesucristo fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado.
Y en cambio nosotros somos todos pecadores. Quitando a Jesús y a la Virgen, todos los demás somos pecadores. Todos los demás tenemos flaquezas, todos los demás tenemos miserias, todos los demás cometemos errores. Eso no lo tuvo Jesús. En ese sentido, la maternidad de María fue profundamente feliz. Porque imagínate un niño que nunca desobedece. Imagínate un niño que siempre lo hace todo bien. Imagínate un niño que siempre es delicado, que siempre es atento, que siempre es servicial, que siempre es, ¿no? Imagínate un niño que está siempre alegre. Imagínate un niño, pues ese era Jesús. ¿Me explico? Ese niño maravilloso. Imagínate un adolescente que no es conflictivo. O sea, que no te hace un berrinche, que no tiene un desplante así. Nah, man. O sea, el único desplante de Jesús fue cuando se perdió en el templo. Y ahí sí la Virgen se le habrán fundido un poquito los cables, ¿no? Y ahí la Virgen comprendería pues lo que es la maternidad normal de las mujeres del mundo, que son madres de, pues, de algunos carajillos como somos nosotros, ¿no? Gente así medio, ¿no? A veces que, pues, en fin, no somos perfectos, ¿no? Y que hacemos nuestras trastadas y nuestras bromas y quizá en la secundaria nos vamos de pinta y nos escapamos del colegio y bueno, pues María eso lo sintió cuando Jesús se perdió en el templo. Pero de ahí en fuera, digamos que habría sido una familia tremendamente atractiva, pero al mismo tiempo un poquito como distante de las nuestras. Es decir, María y José nunca se habrían peleado. ¿Me explico? O sea, los dos eran profundamente santos y María y José nunca se habrían peleado. Cuando en las familias normales que el papá y la mamá se peleen, a veces más de lo debido, tristemente, ¿no? A veces, felizmente, algunas bien. He conocido algunas que nunca se han peleado también. Yo sí he conocido algunas, pero pocas, ¿no? O que han sido cosas realmente mínimas, ¿no? Pero en cambio, cuando María recibió la segunda parte de su misión materna, es decir, cuando le tocó decir, bueno, yo ya, efectivamente, pero no le fue fácil a la Virgen. Se perdió Jesús en el templo y luego tuvo que entregarlo cuando empezó la vida pública y luego tuvo que verlo morir desalmadamente en la cruz. Eso no fue nada fácil. Y luego tuvo que acoger a los que lo habían abandonado en el momento duro y consolarlos y animarlos y decirles que el Señor los perdonaba y luego reunirnos en el cenáculo para que esperaran al Espíritu Santo. Es decir, pero luego nos recibió a nosotros. Vaya paquetito que le cayó a la Virgen. O sea, vaya paquetito que le... Y ella, de alguna manera, acogió plenamente ese llamado a ser madre. Ese llamado de estar ahí cuando se le necesitaba. Es muy bonita la tradición de la Virgen del Pilar, por ejemplo, que el apóstol Santiago, uno de los que estaban ahí con Jesús más cerca, pues fue a evangelizar a los iberos. Y los iberos eran de duras vis, eran cabezotas, cabezas duras, y no tenía ningún éxito, su apostolado no había tenido ningún suceso, ¿verdad? Se sentía fracasado el apóstol Santiago intentando evangelizar sin éxito a los iberos. Y cuando ya volvía desanimado, desalentado, pues al lugar, ¿verdad?, a Jerusalén, donde fuera, pues se le apareció la Virgen todavía en carne mortal, todavía no había subido a los cielos, para animarlo, para consolarlo, para decirle, oye, pues aquí tienes un pueblo muy grande, aquí va a haber muchos seguidores de tu hijo, y bueno, esos seguidores fueron los iberos, después los españoles, y de ahí venimos nosotros, los de Latinoamérica, de ahí recibimos nosotros la fe. Es decir, gracias a qué se la debemos, pues a la persistencia de ese apóstol. ¿Y por qué persistió ese apóstol? Porque la Virgen lo consoló, la Virgen lo levantó. Y si pensamos, por ejemplo, aquí en México, la Virgen de Guadalupe, qué frases realmente tan maravillosas. No estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos, ¿qué más has menester? Como diciendo la Virgen, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Me encanta ese diálogo tan enternecedor de la Virgen con el San Juan Diego. No estás tú en mi regazo y entre mis brazos, en el cruce de mi pecho, en mi corazón, no te tengo yo como buena madre. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Y bueno, y está aquí para consolarnos. O sea, realmente, a diferencia de otros lugares donde se ha aparecido la Virgen, por ejemplo en Lourdes o en Fátima, en Lourdes y en Fátima, pues la Virgen pidió que se rezara el rosario y que se hiciera penitencia.
Aquí en Guadalupe no pidió nada de eso. Aquí dijo, aquí estaré yo para consolarlos. Aquí estaré yo para consolarlos. O sea, como diciendo, ni siquiera, oiga, hagan penitencia, recen rosario. No, no, aquí estaré yo, háganme mi casita y aquí yo los voy a consolar, yo los voy a escuchar, yo los voy a... Como diciendo, quiero ser realmente madre. Una madre casi hasta el punto, una madre que engríe. No te diré que echa a perder porque la Virgen no hace tonterías, ¿no? Pero sí que da cariño. Qué importante es que las madres den cariño. ¿Cómo se nota cuando pues un niño no tiene cariño? Es una carencia que nada puede paliar, o sea, y que además es en esos momentos, es cuando es niño. O sea, si no es cuando es niño, si no tiene los brazos calurosos de su madre, si no tiene la mirada, la ternura, el ánimo, ahí se crea pues una carencia, realmente es un hueco en el alma pues formidable, ¿no? Por eso debemos rezar por las madres para que sean buenas madres, para que no pase eso. Pues en el caso de la Virgen, ¿verdad? Como que aquí en Guadalupe dice, yo quiero ser madre de verdad, pero madre de un niño pequeño, o sea, un niño que necesita palpable y tangiblemente el cariño, o sea, que lo abracen, que lo quieran, que le den consuelo, que lo levanten, y un niño con el cual dejar ir mi ternura. Es decir, que de alguna manera lo que la Virgen pues no tuvo con Jesús tuvo un hijo modelo, no tuvo un hijo conflictivo, pero con nosotros muchas veces la Virgen tiene la experiencia de un hijo conflictivo. Y bueno, yo no me canso de escuchar las historias de las madres. Hoy otra vez tuve la oportunidad de ir a confesar y por poco llego tarde, llegué apenas 5 minutos, me dio mucho gusto, pues casi 3 horas confesando. Y bueno, pues escuchas historias de las madres y siempre es de qué te habla una madre de sus hijos, de los problemas, y a veces los hijos pues no son modelos. Y no es que la madre diga, pues ya no es modelo, pues lo tiro a la basura o me olvido de él, sino al contrario. O sea, pues esa experiencia del hijo conflictivo la tiene ahora la Virgen. O sea, un hijo pues que no siempre está a la altura del cariño que le da a su madre. Y por eso la Virgen sale en nuestra búsqueda. Y en ese sentido, me parece que es muy importante pues ya las otras apariciones que ha tenido la Virgen después de Guadalupe, ¿verdad? Las Lourdes y Fátima manifiestan cómo la Virgen va en busca de sus hijos perdidos. Y de alguna manera se salta las reglas de la normalidad y busca pues un causa sobrenatural y precisamente se le aparece, ¿no? Pues normalmente a la gente más sencilla, ¿no? A Bernadette, una niña pobre campesina, a Lucía, Francisca y Francisco, Lucía, Jacinta y Francisco, pastorcitos de Fátima, nuevamente la gente más sencilla, más humilde, es la que es elegida por la Virgen para pues, ser testigo de sus mensajes, la Virgen confía en ellos grandemente, ¿no? En los que quizá el mundo no confiaría demasiado, no le encargaría demasiadas cosas, pues María va y busca a ellos y en ellos nos transmite un mensaje y un mensaje urgente. La Virgen te decía que si en Guadalupe nos engrió un poco, en las otras apariciones nos transmite un mensaje urgente, es decir, se están torciendo, se están alejando de Dios, se están olvidando de Él, están construyendo sus vidas de espaldas a Dios, viven muy cómodamente y Dios no lo toman en cuenta, y no le agradecen a Dios el don de la vida, y no le agradecen a Dios el don de la salud, y no le dan la gloria a Dios, no se preocupan de adorarlo, que es una manera de reconocer todos los bienes que les da, y claro, eso les hace daño a ustedes, porque están incompletos, porque no se ubican, porque no entienden pues que no son los amos del universo. Y pienso ahora, ¿verdad? Y en esa petición que hace el Papa urgente, ¿no? Nos invita a rezar el rosario y a terminar con una oración pidiendo a la Virgen el fin de la pandemia, pues ojalá que acudamos a la Virgen con mucha fe, sabiendo que así como en Caná de Galilea, pues ella puede acelerar los tiempos. Ella puede, por decirlo de una manera quizá demasiado antropomórfica, ablandar el corazón de Jesús. Ya puede ablandar el corazón de Jesús para que precisamente ese tiempo de prueba que estamos pasando pase pronto y que la prueba no sea excesivamente dura,
que no nos vayamos a romper, pero ojalá que aprendamos la prueba, o sea, que no volvamos a la normalidad y sea todo como siempre, como si nos hubiéramos olvidado de Dios. Por eso María nos da, es decir, nos invita, oye, qué bueno, Dios te ama con locura, pero reza. Dios te ama con locura, pero no te vuelvas esclavo de nada, ofrécele algún sacrificio a Dios, precisamente para reconocer la supremacía, el señorío de Dios sobre todas las cosas. Dios te ama con locura, pero no te dejes atrapar por la espiral del pecado. Rompe esas espirales de pecado pues con la confesión cuando se pueda y ahora con la contrición si no se puede. Pero no te acostumbres a vivir en el pecado, no te acostumbres a vivir de espaldas a Dios, no teniendo tu alma en paz con Dios. No te acostumbres a vivir con resentimiento, pues es María. Y fíjate cómo María, si Judas no se hubiera suicidado, María, o sea, si no hubiera sido tan rápido, si le hubiera dado tiempo a la Virgen, estoy seguro que María hubiera ido a buscarlo. Porque no era una mujer rencorosa, porque bueno, pues lo hiciste, se tenían que cumplir las escrituras, era el plan de Dios, pero puede haber una segunda oportunidad, puede haber un segundo tiempo, pero no alcanzó a llegar. ¿Y cómo le dolería eso a María? Porque lo conocería muy bien a Judas, como conocería a los discípulos, a todos los discípulos del Señor. Entonces, digamos que María ha ejercido con la Iglesia pues una maternidad como muy amplia, que quizá, repito, con Jesús pues fue madre, le dio la carne, le dio la leche, lo alimentó, lo educó, lo vio crecer, pero quitando el niño perdido ya en el templo y luego el dolor tremendo de la cruz, ¿verdad? Pues fue una maternidad realmente divina, o sea, ser madre de Dios. Pero con nosotros le cayó como el paquete. Y aquí es, por decirlo de alguna manera, donde María ha sacado la casta, ¿no? Precisamente por sus hijos. Yo recuerdo hace años que pues pasaba enfrente de una cárcel de menores y los sábados por la mañana pues era el horario de las visitas familiares. Yo recuerdo ver los sábados por la mañana a multitud de madres haciendo unas colas muy largas para llevarle, normalmente con cosas de comida o algo, llevarle lo que le gustaba a su hijo, y su hijo era un pequeño delincuente, o sea, una cárcel de menores, ahí estaban asesinos, ladrones, violadores, menores de edad, pero ¿qué eran eso? Pero claro, para su madre es su hijo, que está ahí, y iban, y entrar ahí, pues era hacer unas colas larguísimas. A veces había cosas de corrupción, que los policías te pedían dinero, no sé, cosas por el estilo. Ahí estaban, tenían que llegar muy temprano y hacer una cola larga, ahí estaban las madres, porque iban a ver a sus hijos, pequeños delincuentes, para darles la comida que les gustaba. Bueno, pues también que lo pensemos, es decir, el poder de María, la intercesión de María, el corazón de María, se nota especialmente cuando una persona que está muy lejos de Dios vuelve a Él. Por eso en Fátima pidió muy particularmente que pidiéramos por la conversión de los pobres pecadores, de las almas que estaban más lejos de Dios. Es decir, una persona que tiene devoción a María. ¿Y eso por qué? Porque a María le duele ver esos que son también hijos suyos que están muy lejos y no quiere que se pierdan definitivamente. Entonces, ¿cómo le damos una alegría a la Virgen cuando rezamos por ellos? Es un poquito como cuando el hermano va en busca del hermano que está un poco desbalagado, que está desorientado, o intenta reconciliar el hermano que está peleado con el resto de la familia, con su madre, pues va a otro. Bueno, pues eso a la madre le da una alegría muy grande. Las madres son elemento de unidad en los hogares, porque unen a los hermanos y luego a los sobrinos y a los nietos. Entonces, María, cuando se ha aparecido recientemente, como que le ha dolido ver ese espectáculo de muchos hijos suyos que no la toman en cuenta, que le ignoran y sobre todo que están lejos de su hijo y que corren serio peligro de condenación eterna. Entonces María siente esa urgencia de irlos a buscar y de pedir, recen por ellos, recen por la conversión de las almas que están más necesitadas de la misericordia de Dios. Nosotros en este mes de mayo podemos pedir especialmente rezar el rosario, como nos recomienda el Papa, rezarlo en familia, si es posible mejor, añadir esas peticiones que nos sugiere el Papa al final del rosario, pero pedir mucho, no solo por decirlo así, el bien material, porque la salud corporal es buena, pero es más importante la salud espiritual.
Es decir, ahorita podemos nosotros no enfermarnos o curarnos, pero si no, ahorita más tarde nos vamos a morir. Eso no hay vuelta de hoja. O sea, Lázaro resucitó cuando lo resucitó Jesús, pero luego se volvió a morir. ¿Me explico? En cambio, la vida eterna es para siempre. Por eso la salud espiritual es más importante que la salud corporal. Ya hay enfermos que pueden tener una salud espiritual envidiable, que pueden ser santos. Y hay personas muy sanas, muy robustas, muy atléticas, que pueden tener el alma muerta, el alma podrida. Y esos están más necesitados de la misericordia de Dios. Justo hoy hablé con un alma pues que está enferma y que tiene muchos dolores y que reza y reza y reza y intercede. Y realmente es un alma santa. Tú te das cuenta, es un alma santa, ¿no? Y bueno, pues nosotros también quizá no seremos tan santos, quizá Dios no tengamos la fortaleza para llevar esos sufrimientos, esos dolores. Pero claro que podemos rezar a la Virgen por lo que la Virgen tiene en el corazón. ¿Y qué es lo que tiene en el corazón? Los hijos que están más lejos. Que pidamos mucho por la conversión de los pecadores será el mejor regalo que le podemos dar a nuestra Madre la Virgen. Me acordaba ya para terminar ahorita no es posible, pero muchas madres buenas que a veces tienen el sufrimiento de que sus hijos están lejos de Dios. Y recuerdo muchas que cuando piden a su hijo, ¿qué quieres que te regale de Día de las Madres o tu cumpleaños? Pues quiero que me regales que vayas a misa. Y el hijo, que es un paganazo, no me pidas eso, por favor. Pues si tú quieres regalarme algo que a mí me gusta, regálame que vayas a misa, te confieses y comulgas. Y ahí va el chiquillo con sus tatuajes, sus aretes y, me explico, sus puñaladas, y va y se confiesa y comulga para darle una alegría a su madre. Bueno, pues nosotros le daremos una alegría muy grande a la Virgen si nos empeñamos en estar cerca de Dios y si nos preocupamos de acercar a las otras personas a Dios con nuestro ejemplo, con nuestra palabra y con nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. También les agradezco las oraciones que han hecho por mi amigo el sacerdote, se llama Paul Castillo, y está bien, o sea, tiene coronavirus, pero no le ha afectado demasiado, según me contaba, he estado en contacto con él. Y bueno, pues nuevamente muchísimas felicidades a todas las mamás, las tuve muy presentes en la misa de hoy. Y Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche, ojalá me puedan acompañar. Gracias y hasta luego.